La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a acompañarles Alejandro Velandia, Douglas Cabanzo, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos con nuestro panorama internacional, Alejandro, para revisar cómo están los movimientos financieros internacionales, qué está pasando con la Reserva Federal en los Estados Unidos, que pues de manera dividida, tampoco hay consenso en la Reserva Federal para subir la tasa de interés, pero ya empezaron a recortar por lo menos la compra de bonos en cerca de 15.000 millones de dólares, que es, dijéramos, como un mensaje para decirle a los mercados que la política monetaria expansiva inicia su etapa de descenso. Reconocen los Estados Unidos que no estamos en una etapa fácil, porque China, si bien es cierto, ya ha realizado un proceso de reactivación económica. Sin embargo, el virus y estos rebrotes de la pandemia en China han vuelto nuevamente a preocupar a los analistas y a los directores de la política económica en China, de tal manera que la reactivación económica mundial no se está dando de manera intensiva y sincronizada en todos los países del mundo. Por estas razones, los bancos centrales, por ejemplo, el Banco Central de Inglaterra no subió las tasas de interés. Entonces, esto permite ver que se está combinando una gradualidad. O sea, subir tasas de interés en este momento no es lo más aconsejable, pero sin embargo hay unos países que lo están haciendo, especialmente por convertirse en foco de atracción de inversión extranjera. Esos portafolios no son portafolios de largo plazo, son portafolios simplemente especulativos, pero que de todas maneras esa tasa de interés se convierte en eso, porque de otro lado, subir la tasa de interés significa que ese país que tiene unos altos índices de deuda, se le duplica, se le triplica la deuda externa. Entonces tampoco es favorable desde ese punto de vista exageradamente subir la tasa de interés y después obviamente tener que pagar mucho más interés en el mercado financiero internacional, cuando se asumen créditos o internos o externos. Entonces este es un bosquejo general de qué está pasando en el mundo y particularmente qué está pasando con las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que repito, en esta entidad no hay unanimidad. Hay un sector que están planteando la necesidad de subir tasa de interés, otro sector de la Reserva Federal dice no, aún no es el momento de hacerlo, tenemos que esperar, tenemos que monitorear cómo está la situación económica, porque no podemos subir la tasa de interés y de pronto tener un rebrote de la variante Delta y nuevamente tener unas restricciones en la economía norteamericana. Eso es básicamente un panorama inicial. Alejandro, ¿cómo están esos indicadores? Especialmente vamos cómo se comporta materias primas, petróleo, cómo está el oro, cómo está a nivel internacional este precio de materias primas en esta semana que estamos ya a puertas de terminar hoy jueves, 4 de noviembre. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas del día de hoy, Luis Alberto Ávila, nuestro invitado doctor Douglas Cabanzo, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Comenzamos con mercado internacional, como lo comentaba mi estimado colega. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene la tasa del 0 al menos 0.25%. La revisión para tasa era el día de hoy. En el caso del Banco Central Europeo, la tasa está en el 0%. En el caso del Banco Central del Reino Unido, 0.10%. En el caso de Suiza, menos 0.75%. Otras economías importantes del G20 a nivel global, vemos a Canadá en el 0.25%. Japón, que recordemos que es la tercera economía del mundo por Producto Interno Bruto, su tasa está sostenida en el menos 0.10%. Banco Central de Rusia, 7.50%, Banco Central de la India, 4%, en el caso de la China está en el 3.85% y en Brasil en el 7.75%. Mirando el tema de mercado internacional en el New York Stock Exchange, miramos a los tres indicadores principales en la bolsa de los Estados Unidos. El de las industriales, Dow Jones, lo vemos en los 36.124 puntos, hoy cayendo en menos el 0.09%. En el caso del Standard & Poor's 500, lo vemos hoy positivo el 0.44%, cerrando en los 4.600
80 puntos. En el caso de bolsas extranjeras fuera de Estados Unidos, vemos otra importante en Europa, motor de la economía europea. Vemos el indicador DAX alemán en la bolsa de Frankfurt en los 16.029 puntos, hoy subiendo el 0.44%. En el caso de Nikkei 225 lo vemos en el 0.93% y cerrando en los 29.794 puntos. Recordemos que el Nikkei es de la bolsa de Japón. También miramos materias primas. Oro hoy cerrando positivo en el 1.70% y cerrando la onza en los $1.793. En el caso del crudo WTI, cayendo fuertemente, cayó hoy menos el 2.03% a los $79.22. Ya rompió la barrera psicológica de los $80 a la baja. En el caso de la plata, $23.84, está subiendo fuerte el 2.63%. Y también miramos las acciones más movidas en el New York Stock Exchange, comenzando con una petrolera, ExxonMobil, cerrando los $64.39, está subiendo el 0.72%. Tecnológicas como Alibaba, transadas en la bolsa de Estados Unidos, $164, cae hoy el 0.88%. Twitter, que es una compañía de comunicaciones, datos la vemos cerrando hoy en los $53.67, cayendo el menos 1.58%. No sé si esto tenga que ver en algo también con la competencia que le va a salir con la Truth Social. Vemos Alphabet, que es la misma Google, hoy subiendo el 1.14% y cerrando en los $2.965. Y en el caso de Apple, otra de las fuertes del mercado tecnológico a nivel global y de Estados Unidos, la vemos cerrando en los $150, cayendo levemente el 0.3%. Sí, Alejandro, muchas gracias por esos indicadores que son orientadores del termómetro que está viviendo la economía mundial. Esta semana, pues desde luego, Naciones Unidas ha venido planteando importantes argumentos que se requieren muchos recursos, una financiación, y ahí es donde vale la pena evaluar si el sistema financiero internacional, si la Organización Mundial a nivel global, esa arquitectura que se construyó en Bretton Woods, vale la pena, y todas las reformas que se han hecho, el sistema financiero puede seguir funcionando tal cual, o se requieren crear unos fondos de inversión, unos sistemas, unos mecanismos de estímulos a través de las monedas más fuertes, el dólar, el yen, el yuan, para financiar este tema del cambio climático, porque Naciones Unidas está planteando que se requieren grandes recursos, ya no son los recursos suficientes de un solo país para asumir este tema del cambio climático, hacer grandes inversiones en reforestación, grandes inversiones en transición energética, porque ya el mundo está reconociendo que, sin lugar a duda, la mayoría de países que están participando en Glasgow, en esta cumbre del cambio climático y que tiene que ver con COP26, pues realmente reconocen que todos los países tienen que dar el paso a la transición energética, unos con mayor velocidad, otros con menor velocidad, depende cada uno de su situación económica. Pero para eso tenemos también hoy nuestro colega Douglas Cabanzo que nos comente cómo se ve ese panorama internacional. Este tema del cambio climático que nos preocupa a todos, porque estamos en esta ola invernal, después están presentando sequías, incendios, todo lo que está viviendo en este momento lo estamos sintiendo ya, y debemos detener esta situación que se está viviendo. Y para hacer esa transición energética, pues obviamente se requieren recursos, se requieren grandes inversiones. ¿Qué panorama internacional y cómo ve la perspectiva el profesor Douglas Cabanzo? Bienvenido a Panorama Económico. Buenas tardes, doctor Alberto. Mucho gusto, doctor Alejandro. Me complace y mucho gusto. Allá un cordial saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Me complace estar en este escenario donde hacemos un eco a las decisiones mundiales sobre un problema tan fuerte, tan evidente, tan amenazante como el cambio mundial, como el calentamiento global, disculpen. En realidad, las discusiones que se dan ahora en Glasgow, Inglaterra, hacen seguimiento para quienes necesitan
en adentrarse un poquito, estas discusiones y estas reuniones de Glasgow son el seguimiento que se hace al Acuerdo de París, escrito en diciembre de 2015, también, por supuesto, sobre calentamiento global y que es obligante para las 196 naciones que lo suscribieron. De manera que estas conclusiones que se vienen dando y que estamos esperando para que se cierre este debate, esta discusión mundial, nos advierten de, pues, ya de lo que sabemos, ¿no? De lo que se nos puede venir si no atendemos de manera coherente el calentamiento global de un planeta que no solamente tiene tos y secreciones nasales, sino que además tiene fiebre, es decir, es una manifestación de una enfermedad planetaria que ya se está expresando, se está viendo en los seres humanos, con el COVID-19 y con unas pandemias que originaron desde 1760, con ocasión de ese rastreo que se ha hecho al capitalismo que ha profundizado en el crecimiento y ha desatendido la situación planetaria y el entorno natural en el que desarrollamos la vida, seres humanos y otras especies, animales y vegetales. Por supuesto que para quienes quieren enterarse qué es el calentamiento global, una manera muy sencilla de advertirlo es que el calentamiento global es una advertencia que nos hace el planeta a organizarnos de una manera diferente, y es que queremos sobrevivir. Entonces, esa advertencia se da en torno a cambios en el clima, por supuesto, cambios en la pluviosidad del mundo, se da en torno a manifestaciones como hambrunas y traslados de población, amenazas de inundaciones permanentes en ciudades estratégicas y en países completos que harían modificar el entorno y las condiciones de vida, querámoslo o no. Es una advertencia muy importante y nos impone a muchas personas la necesidad de pensar en que debemos salir de nuestra zona de confort. No podríamos nosotros copiar aquel comportamiento de ciertas clases dirigentes de la Edad Media o del feudalismo cuando triunfó el capitalismo, que se murieron de hambre porque se resistieron a tomar una cuchara, a preparar un alimento. Yo escucho como gran preocupación mujeres y hombres decir un cambio en las condiciones de vida. Ay no, dicen, me muero, no puedo hacerlo. El planeta nos exige un grado de humildad suficiente y de adaptación, resiliencia, como se dice hoy día, para poder manejar con probabilidades de éxito lo que nos avecina. Yo había pensado que nosotros en Colombia podíamos tomarnos unos asuetos para concentrarnos más en la pobreza y en el desequilibrio social y en el desequilibrio también planetario en términos económicos y políticos, pero advierto que hay fenómenos muy importantes que nos imponen la atención a los problemas nacionales que se nos vienen con ocasión del calentamiento global o cambio climático, como lo llamamos en Colombia. Porque a pesar de que no somos protagonistas, ni somos, como decimos en el lenguaje empresarial, no somos socios mayoritarios de este desastre global del clima, de esta contaminación con miles de muertos diarios y por año, de esta deforestación del planeta, de esta destrucción del agua potable con la que vivimos los humanos, de estas hambrunas que se manifiestan de manera masiva en el continente africano, ya en España, se advierte que el 50% de este país será desierto en el año 2100, con la eliminación de especies animales y vegetales. Pero en Colombia agregamos elementos que nos imponen la atención inmediata
a este gran problema, pues como son la deforestación del Amazonas, que es el escenario natural que rige el clima de América Latina y gran parte del mundo, junto con su vecino allí, el Golfo de México. Entonces son protagonistas del clima del mundo. Nosotros tenemos la zona andina colombiana, en donde hemos desarrollado el hábitat, en donde hemos concentrado el hábitat del 80% de la población colombiana. Es una zona que por su formación quebradiza está expuesta a las mayores derrumbes del mundo, y Colombia es el país que más, a ver, sí, Colombia es el país que más enfrenta este riesgo de derrumbes en el mundo. Tenemos unas condiciones humanas y sociales. Por ejemplo, Colombia es la séptima economía más amenazada del mundo con ocasión del cambio climático. Asimismo, Colombia está entre los 11 países más vulnerables del mundo por incapacidad institucional y al mismo tiempo por corrupción, lo que suma, y esta capacidad institucional se advierte y se observa en el 4 por mil del presupuesto de la nación que se le adjudica al problema y a los asuntos que tienen que ver con el tratamiento del medio ambiente. Es decir, en términos generales, somos un país bastante expuesto por condiciones naturales, por condiciones humanas y sociales, al calentamiento global y a sus efectos. Sí he recibido la notificación de que esta presentación tenga unas condiciones un poquito limitadas en la explicación de los fenómenos, de los problemas en razón del tiempo, y gustosamente me detengo ahí para señalar que estas soluciones que se acuerdan en el escenario de Glasgow no son suficientes para atender la magnitud del problema ambiental en el mundo, puesto que ya ha sido analizado por diferentes expertos en el sentido de que 100.000 millones de dólares no alcanzan para atender la gravedad de este problema. Pero lo que nos corresponda a los colombianos será muy importante en la forma en que nosotros lo manejemos. Lo primero que quiero proponer en este momento es que se genere de estos recursos mundiales, y que Colombia también asigna con dificultades al tratamiento ambiental, que se constituya un fondo permanente para la participación social en materia de planeación participativa ambiental. Las poblaciones, lo veíamos nosotros en el gobierno del presidente Uribe Vélez, cuando iba a cesar los indígenas, él advertía que los indígenas sabían más de reforestación y de mejoramiento ambiental que muchos expertos inclusive. Entonces, asignarle recursos a las comunidades para que participen y planeen en materia ambiental es supremamente importante, además de estratégico para la supervivencia del país, un país donde llueve, es el país que más llueve en el mundo. Eso nos expondría a unas inundaciones, nos expondría a derrumbamiento, nos expondría a unas catástrofes naturales y humanas que debemos manejar con suprema sabiduría. El segundo tema a trabajar es que yo considero que hay que manejar con mucho cuidado la reforestación, especialmente en el Amazonas, donde yo viví un tiempo. Los cultivos de coca, los cultivos de ganadería, los cultivos de amapola ahora, aquellos cultivos legales e ilegales que surten de alguna manera a la economía nacional, deben ser manejados con el mayor cuidado, porque se ventila cada día más la legalización de la droga. Si bien la legalización de la droga es una opción para enfrentar aquella desigualdad que como Estado colombiano y como sociedad
colombiana nosotros tenemos frente a los grupos irregulares que viven de la economía subterránea e ilegal de la droga, también hay que tener en cuenta que la legalización de la droga no subsana la deforestación que se vive en el Amazonas. Con legalización o sin legalización estamos amenazados a ver la continuidad de los cultivos. La legalización de la droga no tiene efecto solamente para el comercio de lo que hoy día es ilegal, sino que es la coca o la cocaína y la heroína como elementos de la medicina, como elementos para en materia vegetal, y yo lo veo muy posible porque el negocio es supremamente bueno en el mundo, pero hay que ponerle atención a la deforestación del Amazonas que nos amenaza constantemente y que amenaza a unas comunidades tribales que han manejado sabiamente su relación con el entorno y que ahora son más víctimas a raíz de precisamente de esta hecatombe universal. Pienso que hay que trabajar efectivamente, como se advierte en Glasgow, en las nuevas fuentes energéticas en las que Colombia no ha participado de manera avanzada en relación con la energía eólica, con la energía solar, con otras fuentes de energía que nos proponen mejor relación con el medio ambiente, mejor convivencia en ciudad y en el plano de la ruralidad colombiana. Profesor Douglas. Sí, señor. Profesor Douglas. Profesor Douglas, sí le quería hacer una pregunta con respecto a lo que está hablando, haciendo un conjunto de ideas. Como estamos hablando tanto del cambio climático y el cuidado del medio ambiente, a mí me parece, hablando por ejemplo del dióxido de carbono, que es el que genera obviamente la quema de los combustibles fósiles, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, los gases metano, que a veces no se hace mucha alusión a eso, y eso es obviamente por el tema de ganadería extensiva y cierto tipo de cultivos. Dicen que es el segundo rubro más contaminante del planeta, ¿sí? Es la segunda más importante. Entonces ahí estamos llamados hasta a cambiar de alimentación. ¿Por qué? Porque es que obviamente a los que les gusta mucho la carne, pues crean precisamente este factor determinante también, ¿no? Y por otro lado, usted ha hablado algo que es muy cierto y que Colombia, creo que el presidente Duque tuvo propuestas con respecto a eso, que es la reforestación. Y no es solo mirar el Amazonas, sino es el conjunto del planeta global. O sea, en todos los países tiene que haber bosques, en las ciudades tienen que ser más sostenibles y árboles, porque es que los árboles ayudan por un lado a regular la humedad y la temperatura, los árboles, y por otro lado ayudan a limpiar el aire. Entonces también gran parte de la culpa, y yo veo que acá el choque de la solución no es no generar una huella de carbono, porque es que casi todas las actividades del ser humano generan huella de carbono. Creo que son muy pocas las que no generan huella de carbono. Entonces, con respecto a esto, la solución debe ser correctiva hacia el tema de reforestación y a estar generando precisamente un sistema sostenible y ambientalmente pues saludable con el tema de ciertos árboles que son los que ayudan a compensar precisamente las anomalías del medio ambiente, ¿cierto? O sea, no por nada, por ejemplo, Elon Musk, que es uno de los que está haciendo exploración espacial junto con Jeff Bezos, ellos están mirando cómo sería poblar otro planeta y cómo sería crear un buen ambiente. Dicen que hay plantas que son precursoras de oxígeno y que sostienen también grados de temperatura y niveles de ambiente. ¿Qué nos podría decir usted con respecto a esto? Porque pues todo hace parte del conjunto, ¿no? Y hay otra cosa que le quería también comentar. Nosotros hablamos de la energía limpia y todo, pero es que a veces no nos ponemos a analizar que el país tiene mucha riqueza, por ejemplo, en energía fósil. Las reservas, por ejemplo, de carbón de Colombia son de las más grandes del mundo. Y no solo tenemos carbón térmico, sino tenemos también un carbón que se usa mucho en la industria de los metales, que es buenísimo. Por otro lado, también tenemos reservas en petróleo, reservas en gas, que no son muy grandes, pero el país se ha vuelto un protagonista a nivel internacional porque Colombia llegó a exportar diarios más de 1 millón de barriles. Y aparte de eso nos ha dado mucho que vivir para las finanzas fiscales, ¿no? Adelante. Bueno, mire, en realidad la mayor fuente de contaminación, la más peligrosa, es la que genera el CO2. Todas las fuentes que originan CO2 son las más peligrosas
porque el CO2 se queda mucho mayor tiempo en la atmósfera, generando recalentamiento. De ese modo, me parece un avance la meta que se ha propuesto en Glasgow para reducir la producción de metano, pero el metano se queda mucho menos tiempo en la atmósfera. Quiero decir que la descontaminación propuesta en Glasgow es importante, es propicia para el corto plazo. Y en ese sentido, doctor Alejandro, sí veo conveniente, por supuesto, enfrentar los fenómenos de la ganadería masiva extendida y propiciar aquella ganadería intensiva que viene manifestando Europa desde hace mucho tiempo y que nos permitiría a nosotros generar, por supuesto, menor huella de carbón y obtener mejores resultados. Ese va a ser el debate próximo en términos de la generación de metano, porque tengo entendido, y no soy ingenuo en ese sentido, de que los ganaderos juegan una posición muy importante en el poder político y económico del país. Y he escuchado en diferentes conversaciones que no solamente de ganaderos, de otros gremios, como el petrolero que usted menciona, Alejandro, como el carbón, el gas, ellos dicen, aprovechemos este momento para vender la mayor cantidad de carbono, no solamente el ferroso, sino el carbono que se está explotando allá en La Guajira y en otros sectores. Recordemos que el Magdalena Medio, Santandereano y Antioqueño está repleto de carbono. Ellos dicen, vendámosle al mundo todo lo que podamos de carbón y de petróleo antes de que se baje el precio. A mí me parece que esas son, por supuesto que veo que Colombia depende fundamentalmente de las divisas del petróleo y que su segunda fuente de exportaciones, nada menos que son las remesas, ¿no? Nuestro país se vería en dificultades frente a una reducción de su producción del petróleo, pero pienso que tenemos el tiempo adecuado para ponernos serios y poder poder emprender nuevas iniciativas en materia de material no combustible, de energías no combustibles, porque no quiero decir, y quiero dar a entender que estas acciones de erradicación del gas, que también nos alimenta en todas las viviendas colombianas, que esto tenga que hacerse mañana y que tengamos que hacer una ruptura, implicaría que por querer parecernos a Bután, como un país que genera una contaminación negativa, vayamos a destruir la poca organización, poca o mucha, o adecuada o desadecuada organización social y política que tenemos en Colombia. Lo que es importante en este escenario mundial es tomar decisiones adecuadas, tomar decisiones de largo plazo, no desesperarnos porque el mundo cada vez se vuelca más a castigar a las naciones que tienen menos peso político en el escenario internacional. Ya incluyeron dentro del calentamiento global, dentro de los indicadores de medición, la deforestación. Es decir, no es suficiente con generar carbono, con generar CO2 y con generar metano, reducir esos niveles, sino que estamos ya frente a la deforestación. El mundo nos va a premiar o nos va a castigar con eso y nosotros no tenemos la capacidad económica y política para dominar en las decisiones internacionales. Por eso pienso que a pesar de que tenemos carbón, tengamos petróleo y tengamos gas, tenemos que tomar decisiones muy sensatas para lo que se viene, y es que el mundo cada vez va a ser más y más intransigente en materia de los elementos contaminantes del calentamiento global. Lo segundo, a mí me parece que aquella búsqueda de vida en otros planetas en este momento adquiere unas características surreales, por un lado. Por otro lado, están en la búsqueda también de mantener el nivel de rentabilidad del capitalismo, que en términos reales, en términos legales, ya no se sostiene suficientemente, precisamente
por estas condiciones, estos abusos a la condición climática del mundo. Y en tercer lugar, la búsqueda de estos planetas a mí personalmente me significa que es como la huida del planeta, es decir, en la medida en que el planeta se empieza a quejar, busquemos entonces cómo vivir en otro lado y dejemos que esto continúe en esas condiciones. A mí me parece que la búsqueda de vida en otro planeta debe ser para que nosotros entendamos que de 7.000 millones de almas o de vidas en este planeta no podrían poblar otros planetas por ahora, ni en los próximos 100 o 200 años, tal vez más de 50, 100, 200 personas, si lo vamos a medir. Y los demás deberíamos quedarnos aquí a soportar lo que el planeta enfermo nos presente. Por eso, de todas maneras, por las condiciones económicas que representan los recursos combustibles en Colombia, frente a los problemas del planeta, me parece que es necesario enviar el mensaje a todas partes de que tomemos las mejores condiciones y exijamos en el entorno mundial, en el escenario mundial, que también se mire de otra manera las economías y los países como los nuestros. Habría necesidad, no solo habría necesidad de avanzar, por ejemplo, en condonación de deuda externa por tratamiento favorable al planeta adolorido. Estamos de acuerdo en las preocupaciones, Alejandro, y creo que estamos de acuerdo en las soluciones que hay que proponer a nivel planetario. La voz de Colombia se podrá escuchar cada vez mucho más a nivel planetario si adoptamos juiciosamente decisiones y de manera definitiva. Pasa por luchar contra la corrupción. Pasa por señor. Sí, es para hacerle una precisión complementaria, sobre todo en recursos. En esta cumbre de Naciones Unidas del cambio climático, se apropiaron para Colombia, por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, 600 millones de dólares, y por parte de países aliados otros 600 millones de dólares. Entonces tenemos 1.200 millones de dólares, que son recursos no suficientes, pero importantes para empezar a asumir este tema que estamos trabajando aquí en este panel, sobre cómo hacer programas intensos en reforestación y todo lo que tiene que ver con las políticas, que empecemos a mitigar de manera mucho más acelerada el tema del cambio climático. Entonces, creo que en eso hay una convergencia. Alejandro, ¿quería hacer otra pregunta? ¿O no? Sí, profesor Douglas, hay otra cosa que la humanidad creo que no la sabe, o el ciudadano del corriente, que es que el planeta viene de una era de hielo. El planeta tiene eras, ¿no? Y el planeta va también, aparte de que obviamente el hombre está afectando, va hacia una era de calor, ¿sí? Entonces, obviamente, hay algo sumado que es precisamente el impacto que genera el hombre hacia que la temperatura se aumente más. Hablando del tema de, por ejemplo, usar bien la naturaleza, por ejemplo, se debería prohibir que los árboles se talen. Eso es algo vital porque es que, vuelvo y repito, los árboles son los que sostienen ese sistema de temperatura y humedad, y también los árboles son los que limpian el ambiente de ese dióxido de carbono. Eso por un lado. Y por el otro lado, el cuidado de los mares, que desde la antigüedad o desde los inicios del planeta, el oxígeno precisamente se creó gran parte en el mar, gracias a esas plantas, a esas algas, ese fitoplancton que fue creando precisamente ese ambiente. Entonces, precisamente es cuidar la generación de lo que da vida al planeta, que son esas matas y esos minerales que son vitales para el sostenimiento tanto de la temperatura como de la calidad del ambiente y del aire, ¿no? Sí, entonces vamos avanzando para tener la mirada en varios temas que están en la agenda de Panorama Económico, y en Panorama Nacional tenemos una mirada muy rápida. En lo posible en el futuro estaremos invitando a los precandidatos. Realmente todavía hay un grupo muy grande de precandidatos, pero interesante, por ejemplo, una de las líneas del programa de Juan Carlos Echeverry, que fue ministro de Hacienda, ya establece que Colombia debe tener en cuenta dentro de su propuesta económica toda la transición energética. O sea, muy diferente cuando él tuvo la oportunidad de ser asesor y diseñó el programa del primer gobierno del presidente Santos, que hablaba de las 3 locomotoras, el petróleo, el carbón, minerales, todo que era los jalonadores.
Ahora Juan Carlos Echeverría ha dado un viaje muy grande y reconoce en su propuesta económica que Colombia debe ser en América Latina los jalonadores y que ya realmente, como han bajado los costos en energía eólica, energía solar, que Colombia debe comprometerse. Y segundo, que debe ser la agricultura, uno de los grandes pilares fundamentales, de un lado de acumulación de capital y de otro lado de pues, una despensa de alimentos para Colombia y para el mundo. Entonces, ya los candidatos están viendo eso. Si uno revisa la propuesta que hicieron en esta semana en Asobancaria, Jorge Robledo, pues también están haciendo una convergencia. Jorge Robledo, por ejemplo, reconoce, a pesar de que está en una orilla a la izquierda, reconoce en su propuesta económica que se debe tener un reconocimiento al sistema financiero. Es un sistema financiero que debe ser más flexible. Robledo recomienda que el sistema financiero es necesario, pero que debe bajar las tasas de interés porque está trabajando con tasas de interés de usura y que es el más caro de América Latina y que no es que esté contra el capitalismo financiero, sino todo lo contrario, que ese capitalismo financiero realmente compita a nivel global. Eso lo expresó en Asobancaria en Cartagena este fin de semana Jorge Robledo. Y por su parte, Alejandro Gaviria también hace un planteamiento de la libertad de empresa, pues es un liberal, es un pensador de ese corte, y plantea que hay que hacer reformas importantes en materia económica, pues obviamente reformas no estructurales, sino más en el campo del revisionismo económico, o sea, cómo revisar el sistema pensional, revisar el sistema laboral, hacer una reforma a la justicia, todo eso es un revisionismo, más no son propuestas estructurales. Y obviamente en la otra orilla está el candidato Gustavo Petro, que él pues obviamente ha venido planteando desde hace más tiempo que todos los otros candidatos la necesidad de pensar en parar definitivamente. Él no dice que obviamente que ya las inversiones en petróleos tengan que acabarse, todo lo contrario, que en las zonas donde ya se han reconocido como reservas ambientales, reservas forestales, reservas estratégicas de Colombia, que son las que obligan este pacto del Acuerdo de París y ahora con lo que está trabajando en Glasgow, se está trabajando en esas zonas protegidas, que ya en esas zonas protegidas no se pueden, en los páramos, no se puede hacer ningún tipo de explotación minera y energética porque están haciendo un desequilibrio automático del sistema. Entonces, dijéramos, es la expresión que Gustavo Petro ha expresado en su programa económico. Entonces, vamos dándole unas pinceladas a los temas que cada uno han trabajado. Igualmente hay una convergencia, por ejemplo, escuchaba a Paloma Valencia, que es del Centro Democrático, planteando, no lo sustenta muy bien porque ella es abogada, no es economista, pero plantea ella de un plan Marshall. No detalla en qué consiste el plan Marshall, cuáles son sus fuentes de financiamiento, cómo hacerlo, pero sin embargo producen esas palabras como para la galería, o sea, para que la gente diga, oye, esta señora está planteando una reactivación económica. Obviamente, los analistas podemos decirles que quienes han estado en el gobierno pues no han implementado un plan Marshall, porque Colombia realmente, cuando uno escucha, en algunos segundos vamos a escuchar al profesor César Ferrari para que nos comente si realmente César Ferrari en 1 minuto 30 segundos nos va a decir si Colombia ha tenido una política monetaria expansiva o es sola carreta. Aquí realmente nunca ha llegado esa política monetaria expansiva. No hemos hecho lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Europa. No hemos hecho eso y por esa razón mucha gente en las calles está mendigante y está buscando una forma de sobrevivir. Escuchemos al profesor César Ferrari, profesor de la Universidad Javeriana, exdirector del Banco Central de Perú y exfuncionario del Fondo Monetario Internacional. La economía mundial, y eso puede afectar, entre otras cosas, los precios de los combustibles que habían subido muchísimo precisamente a partir de la recuperación. Eso significa menos ingresos para Colombia y eso puede relativizar también la economía colombiana. Entonces me parece prudente que el Banco de la República decida tener más precaución en el aumento de las tasas de interés, siendo cuando que la inflación aún no es realmente significativa, más aún si se descuentan los alimentos y los otros productos que son de manejo autoritario, oficial, perdón. Entonces ahí sí estamos en una situación que habría que mirar con prudencia lo que viene más adelante. Esta es la advertencia que hace el profesor César Ferrari de que el Banco de la República no debe subir desaforadamente la tasa de interés, porque el resultado final será incrementar los precios, los costos de los créditos y los empresarios, vía precio al consumidor, aplicarán ese incremento de las tasas de interés. Entonces, que eso nos puede generar más inflación en el mediano y largo plazo y que como la reactivación económica en Colombia no se ha dado,
O sea, en este momento no podemos hablar de que hay pleno empleo, que hicimos una recuperación económica, que todas las empresas que se cerraron en la pandemia ya están trabajando, funcionando, muchas no volverán a producir, más de 90.000 empresas no volverán a trabajar en el país porque se cerraron y definitivamente se quebraron, de tal manera que él reconoce que al gobierno debe preocuparle y al Banco de la República más la reactivación económica y no tanto la inflación. Él hace referencia en este comentario muy rápido que la inflación de alimentos, de los temas básicos y los servicios públicos, que es lo que administra el Estado, no han subido de manera fuerte y están por debajo de la meta de inflación del Banco de la República, que están en el 2%. Este es un análisis bien interesante para ver todo ese panorama económico. Nos quedan 5 minutos para el final de nuestro programa Panorama Económico en el día de hoy, porque hoy tendremos también un análisis muy importante de fuentes de financiación de recursos que tienen que ver cómo la salud recibe de los juegos de azar, de la venta de licores, recibe gran parte de esos recursos para el sistema de salud y con eso hemos podido atender la pandemia. O sea, esa es una paradoja, que entre más se venda licor, pues se tienen recursos para la salud. Eso realmente no es una política consistente en la cual se proteja al ser humano. Muchas personas se enferman por consumir licores y después con esos licores se paga el sistema de salud. Entonces es una contradicción de la sociedad en su conjunto. O sea, eso es una cosa que no lo entiende realmente la gente en otras latitudes. Ese es, digamos, el esquema general de lo que está pasando en Colombia y las propuestas económicas que se han venido haciendo por los candidatos. Los distintos candidatos han venido planteando en los foros cómo podrían atacar, por ejemplo, el tema del desempleo. El caso de varios candidatos que estuvieron en esta reunión de banqueros en la ciudad de Cartagena han estado planteando también de manera muy general, con líneas muy gruesas, de que hay que fomentar, que hay que apoyar la pequeña y mediana empresa, pero no lo dicen todavía cómo lo van a hacer, o sea, con qué recursos, con qué fuentes de financiamiento, que hay que hacer infraestructura porque la infraestructura genera empleo. Sí, eso lo sabemos todos, es como el ABC, que uno para hacer una carretera, para hacer un puente, para hacer una escuela, para hacer un hospital, pues requiere mano de obra y requiere ingenieros y requiere materias primas, y que se va a construir más viviendas, pues se van a reactivar 28 subsectores económicos, todo lo que tiene que ver con láminas, tejas, vidrios, todos los componentes de la construcción se reactivan si las políticas de vivienda se logran dinamizar. Pero eso tienen que decirlo los candidatos de manera específica y eso es lo que vamos a ver en los próximos debates, como Robledo, como Juan Manuel Galán también plantea de cómo se puede también reactivar la economía colombiana a través de la construcción. Alejandro Galán. Sí, hay algo muy importante y haciendo precisamente una complementación de información sobre lo del tema de Sobancar y los candidatos. Es importante también que digan cómo van a hacer las cosas, porque, o sea, siempre en las elecciones se la pasan repitiendo lo mismo, los mismos argumentos, no hablan de las ideas, la coyuntura y cómo se va a arreglar y cómo va a ser la solución. Hay algo muy importante, yo soy de los que piensa que el Estado debe ser más efectivo con los dineros públicos, o no despilfarrar, gran parte usarlo es en la creación de activos que generen valor, de también reajustar precisamente los salarios altos de los servidores públicos. No es que no vayan a ganar mucho, sino que es que se adapten también a la realidad socioeconómica del país, por un lado. Por otro lado, el sistema tributario, para que tengamos un país realmente competitivo, tenemos que tener un sistema tributario que no asfixie a las empresas ni a las inversiones. ¿Por qué? Porque obviamente si se asfixia una inversión, una productividad y una renta, pues obviamente el resultado es que se van a ir a la quiebra. No por nada muchas empresas precisamente no aguantaron la crisis. ¿Por qué? Porque es que los flujos de caja no eran elevados, las reservas de caja no eran elevadas. Entonces, cuando las empresas y los sectores trabajan con unas rentas muy bajas, eso es un peligro para el sistema en sí mismo. Pero es que hay una cosa, un factor psicológico, como al político no es el que le toca sacar los ingresos, como al político no es el que le toca precisamente trabajar todos los días luchando con el mercado, luchando con los factores de volatilidad financieras, con inflación, con devaluación y con otra serie de cosas, pues obviamente a ellos les queda muy fácil estar inflando gastos y estar generando costos. Un sistema efectivo y sostenible, ¿cómo es? Que siempre en la hoja de balance esté proyectada a generar positivos, o sea, utilidades en la proyección. Cuando el tema tributario es tan elevado, es tan fuerte, obviamente en la mayoría de los países, a menos de que tengan mucha protección de mercado, por ejemplo, como lo pueden hacer los países nórdicos, que tienen unas economías muy protegidas,
Es muy complicado, es muy difícil. Nos han demostrado países que han salido de la quiebra precisamente montando impuestos muy bajos, atrayendo mucha inversión extranjera, haciendo que todas las industrias tengan libertad de mercado y puedan precisamente tener hasta liberización de tasas financieras. O sea, estar competitivos hasta en el tema financiero y en el tema de la producción. Es importante dar protagonismo a los sistemas de producción de cada sector de la economía. Precisamente liberalizamos las oportunidades del capitalismo, que es lo bueno y lo sano. Y si Colombia, por ejemplo, hay unos de los ruteros que dicen acá los candidatos, que muchos se van es por el agro. Colombia se tiene que complementar no solo con el agro, sino con otro tipo de sectores que son de innovación y desarrollo, como los tecnológicos, que es lo que está mandando la parada. Porque mire, tenemos ejemplos como Argentina y como Brasil, que son grandes exportadores de alimento, pero viven en problemas también. ¿Por qué? Por el tema del gasto, por el tema tributario. Entonces, esto es una reflexión. No solo es una salida, sino el complemento de todas las industrias. Vale. Sí, ahí, por ejemplo, el caso de Mauricio Cárdenas, que es otro precandidato presidencial, todavía todos están en el punto de partida y son precandidatos. Por eso a veces no se puede uno desgastar tanto porque son 40 precandidatos y entrevistarlos a todos pues daría para unos 10 programas. Pero sí podemos hacer es un resumen de cada uno. Entonces Mauricio Cárdenas, por ejemplo, ha venido planteando la necesidad del respeto a la regla fiscal, del manejo de las finanzas, de que fue ministro de Hacienda y puede seguir implementando el modelo neoliberal, que lo ha hecho muy bien en los últimos 30 años en la Universidad de los Andes, pero que realmente no habría cambio de modelo económico. David Barbil, por ejemplo, David Barbil ha venido planteando que él le ofrecerá un nuevo modelo de desarrollo económico al país. Sin embargo, no dice cómo hacerlo todavía. O sea, son líneas muy generales y no plantean los elementos de cómo se va a implementar ese nuevo modelo de desarrollo. Pero David Barbil es un precandidato del Partido Conservador y obviamente es parte del establecimiento. Entonces ahí es interesante escucharlos a cada uno. Por ejemplo, Oscar Iván Zuluaga plantea que hay que bajar la informalidad. Él fue ministro de Hacienda, hizo parte de un gobierno de 8 años del presidente Álvaro Uribe y no lograron en 8 años bajar la informalidad. O sea, uno cuando va a presentarse a una propuesta debe rendir cuentas. O sea, si usted ya estuvo en el poder y no logró en 8 años bajar la informalidad, bajar la pobreza, bajar todo lo que teníamos que ver con inequidad, no puede presentarse como candidato a decir, ahora sí voy a hacer lo que no hice en 8 años, en 15 años, porque la distribución del ingreso se ha concentrado en los últimos 15 años más o menos en distintos gobiernos. Entonces, ese es el gran reto de los candidatos, el que le digan la verdad a la gente. Nosotros, ¿cuáles han sido responsables del desastre económico? Que usted tenga 42% de la población en informalidad y ahora le vengo a decir a la gente, como lo que está haciendo Oscar Iván Zuluaga, que él es la alternativa para arreglar la informalidad. Entonces, todo eso tiene que empezar a entenderlo y nosotros como medio de comunicación lo que hacemos es facilitarle a la gente esa comprensión de los temas económicos. Y ahora pasamos a analizar un tema regional que tiene que ver con la financiación del sistema de salud. Y para eso dejamos una entrevista bien interesante que realizó Panorama Económico con la gerente general de la Lotería de Cundinamarca, que nos va a explicar cómo los recursos de estas loterías, de estas rifas, de estos espectáculos, de todo lo que tiene que ver con las rifas, juegos y espectáculos, se financia de la lotería. Para hoy, en Panorama Económico Distrital, nos acompaña la doctora Esperanza Fandiño Estrada, que es la gerente de la Lotería de Cundinamarca, para analizar el tema de la participación, la importante que es tener las loterías en Colombia como una de las fuentes de financiamiento del sistema de salud pública. Para analizar este tema, doctora Esperanza, queremos saber cómo en la pandemia la Lotería de Cundinamarca siguió trabajando y participando, suministrando el recurso de la salud. Iniciemos esa etapa, cómo hemos pasado este año y unos meses de la pandemia, y cómo ha jugado un papel importante en el fortalecimiento del sistema de salud, porque todos sabemos que ha sido trascendental la atención básica, la primera línea para la pandemia es básicamente todo el sistema de salud, los médicos, paramédicos, los elementos fundamentales, las unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo ha participado la Lotería de Cundinamarca en este sistema general, este sistema económico que hace parte de la salud y desde luego la participación financiera de la Lotería de Cundinamarca? Muy buena. Bienvenida a Panorama Económico. Muy buenos días. Un cordial saludo a ustedes en la mesa y a toda su distinguida audiencia. Pues bien, la Lotería de Cundinamarca, dentro de digamos las loterías en el país, dentro de su objeto misional, que es realizar el monopolio de juego de suerte y azar,
tiene un factor importante de componente económico de participación hacia la salud. Este porcentaje está determinado de la siguiente manera. 12% de las ventas brutas de la renta del monopolio van a la salud y el 17% del porcentaje de los premios que caen en poder del público o que no son cobrados van también al sector salud. De esta manera, el 29% de la renta del monopolio de juego de juego de suerte o azar va a la vía transferencia que administra la ADRES para el sector salud. Es así como, por ejemplo, es importante primero señalar que la Lotería de Cundinamarca no fue ajena a la pandemia y que en el año anterior la Lotería, por disposición de Coljuegos, que es el ente regulador de las loterías en todo el país, suspendió ciertos sorteos de todas las loterías que juegan en el país. Ustedes aquí ya pueden tener un impacto de cómo se afectó el sector salud, porque si no hay juego, pues no hay transferencia. Entonces, la Lotería de Cundinamarca principalmente, pues se vio muy, muy afectada porque no recibimos recursos del negocio. La lotería también se financia en un 15% del juego para la parte administrativa de la misma y pues si no hay negocio, si no hay desarrollo del negocio, no hay recursos para administración ni recursos para transferencias a la salud. Entonces ese punto es bien importante. En este año hemos estado generando estrategias de mercadeo que nos permitan incrementar nuestros niveles de ventas. En este año nos estamos apenas empezando a reactivar y no solamente la pandemia le ha pegado a nuestro negocio, sino también las diversas manifestaciones que alteran el orden público en la ciudad de Bogotá y en distintos departamentos del país, en donde por la época más o menos de abril, marzo-abril, que fueron las épocas en donde en el país se alteró el orden público y que tuvieron que cerrar algunas ciudades, pues nosotros también nos vimos afectados porque justamente nos cerraban la ciudad de Bogotá el día lunes, nos cerraban las vías, es decir, que nuestro distribuidor en muchos de los sorteos no pudo llegar a entregar la billetería producto de los sorteos. En consecuencia, pues esto también le ha pegado duro a nuestro negocio. En consecuencia, sin embargo, pues la Lotería de Cundinamarca en esta administración está redoblando todos los esfuerzos con equipo directivo a fin de generar estrategias que nos permitan reactivarnos. Hemos fortalecido nuestros canales virtuales de ventas porque si bien la lotería física es la que ha tenido impedimento por estas fuerzas mayores ocasionadas de la cual nosotros no tenemos cómo controlar, podemos sí tomar decisiones para reforzar los canales virtuales y poder generar niveles de ventas. Sin embargo, aún todavía, aun cuando lo que tiene que ver con toda la parte virtual, hoy día toda la comunidad accede mucho más fácil, pues hay regiones en donde aún no hay conectividad y las personas que suelen apostar este tipo de juego, pues desconfían o no tienen los mecanismos para estar en una plataforma y adquirir la billetería a través de este sistema. No obstante, el porcentaje de ventas virtuales respecto de nuestra venta física está más o menos en un 12-13% de la billetería total, de la venta total. Entonces, de esta manera, pues podemos nosotros
lograr obtener los recursos que vía billetería física dejamos de percibir, no en la misma proporción, lógicamente, porque la mayor billetería que se vende es la impresa. Pero pues tenemos que generar estrategias de mercadeo para poder llegar a la comunidad. En este plan de reactivación, doctora, en este plan de reactivación, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes de participación? ¿Cuál es el porcentaje de participación de los recursos del presupuesto de Cundinamarca con los aportes de la lotería? ¿Cuál ha sido históricamente? Y obviamente, ¿cuál es la perspectiva en esta asignación de recursos? Depende de las ventas, desde luego, de la reactivación de las ventas. Pero históricamente, el promedio de participación en el presupuesto, ¿cuál ha sido? ¿Qué porcentaje representa? A nosotros el departamento no nos provee de ningún tipo de recurso porque nosotros somos una empresa industrial. No, lo contrario, ¿cuántos recursos transfiere la lotería al departamento para el presupuesto departamental? Entonces, a eso iba yo. Entonces, como le comentaba, nosotros vía renta del monopolio le estamos transfiriendo no solamente a Cundinamarca, sino a Bogotá, porque así lo establece la ley 643 del 2001, donde nos señala que de las rentas del monopolio y del impuesto a ganadores tenemos que transferir el 70% a Bogotá y el 30% al departamento de Cundinamarca. Entonces, en lo corrido del año 2021, hemos hecho un total de transferencias a la salud de 8.555.136.877 pesos, de los cuales el total de transferencias a Cundinamarca ha sido de 7.100.522.895 pesos. Eso es lo que hemos transferido, y también por un concepto que se llama foráneas, es decir, por la explotación económica de otras loterías en nuestra jurisdicción, que es Bogotá y Cundinamarca. Entonces, por ese concepto hemos transferido a la nación, a Bogotá y a Cundinamarca, 1.454.613.982 pesos. Es decir, que ha sido un porcentaje importante, ya que comparativamente con el año 2020, en el año 2020, a pesar de que, como les comenté, no tuvimos 7 sorteos, alcanzamos a transferir a la salud 6.861.549.805 pesos. En consecuencia, este año a la fecha, hemos transferido prácticamente 1.800 millones de pesos más que en la anualidad anterior. Perfecto. Y finalmente, doctora Esperanza, ¿ustedes participan en sorteos extraordinarios al final de año? ¿Tienen alguna convergencia con otras loterías, en alguna participación? ¿Y qué representa estos recursos para el departamento? Lamentablemente, la lotería de Cundinamarca, como les decía, no ha sido ajena a la pandemia, y este año ha caído 2 veces el premio mayor de la lotería de Cundinamarca. Nosotros no contamos con los recursos económicos para tener un extra hacia el fin del año. Lamentablemente, las disposiciones normativas nos exigen que debemos de tener más de un 50% de la reserva técnica provisionada para garantizar el pago de un premio mayor vía sorteo extraordinario, más el premio mayor de la Lotería Cundinamarca. Entonces, no contamos con los recursos. En este momento, la reserva técnica de la Lotería de Cundinamarca asciende a los 3.800 millones de pesos, y nuestro premio mayor es de 3.000 millones. En consecuencia, no contamos con recursos para pretender hacer un sorteo extraordinario, porque las ventas de la empresa y la reactivación económica todavía no nos ha permitido crecer de la manera como quisiéramos para poder generar este otro tipo de sorteo extraordinario. Sin embargo, la Lotería de Cundinamarca permanentemente está haciendo promocionales para incentivar a nuestros clientes, y además para promover nuestra fuerza de ventas,
porque es una parte social, como se muestra la Lotería de Cundinamarca hacia nuestra fuerza de ventas, que para muchas personas es conocido que los loteros que venden las loterías, no solamente Cundinamarca, sino muchas loterías del país, son personas que tienen ya una edad mayor, son adultos mayores, en consecuencia ellos tienen unas situaciones de salud que trae la misma edad. Entonces, una manera en que Lotería de Cundinamarca apoya adicional al porcentaje que por ventas le damos a los distribuidores, hacemos promocionales para incentivar en ellos esta venta y estimular a esta fuerza de ventas, que finalmente es a quien nosotros le debemos las ventas que se realizan semanalmente de la Lotería de Cundinamarca. Doctora Esperanza, pues muchas gracias y esperamos volver a comunicarnos y tener mejores noticias. Sin duda alguna, la reactivación económica nos ayuda a todos y ojalá este año sea un año de incremento de ventas y que los programas y las nuevas estrategias que ustedes implementen les den un buen resultado para que, obviamente, Cundinamarca, como usted lo dice, Bogotá también tenga más recursos para la salud. Por supuesto, este medio de comunicación tan prestigioso es un mecanismo que nos permite a nosotros llegar a todos los cundinamarqueses y a todos los departamentos del país, diciéndoles Lotería Cundinamarca sí paga premios. Este año ya hemos pagado premios mayores y la invitación es a que compremos Lotería de Cundinamarca para que de esta manera podamos aportar más recursos a la salud, que en este momento está tan necesitada en razón no solo a la pandemia, sino a tantas patologías que día a día aparecen, y nosotros queremos seguir transfiriendo recursos importantes al sector salud. Muchas gracias. Usted es muy amable, doctora Esperanza. Un feliz día. Muchas gracias. De igual manera, muchas gracias. Gracias. De esa manera llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos en la mesa de trabajo a través de la virtualidad, Alejandro Velandia, Douglas Cabanzo, Alberto Ávila, en el control máster, el ingeniero sonido Luis Daza. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.